tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera y al Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y les recordamos que también chequen para que vayan viendo nuestros videos en el club, en el canal del Club de Periodistas de México AC en YouTube, queridos amigos. Un privilegio estar con ustedes. Agradezco enormemente al maestro Juan Bautista su confianza, su compañía, su participación y en momentos siempre especiales acompañándonos de diferente índole. Y yo quisiera de decirles a ustedes, amigos queridos, que son tan generosos y me permiten compartir algunas cosas del corazón con ustedes, que es un día especialmente difícil, complicado para su servidora. Alguien muy, muy, muy querido para mí, muy querido, muy, muy, mi primo Octavio Aguiar Pompa eh, partió, ya está en algún otro lado y seguramente estará mejor. Mi Tabito querido, mi preciosito, lindo, adorado, siempre vas a estar conmigo, con todos nosotros. Enviar toda la solidaridad a la familia y a él todo mi corazón. Entonces, les agradezco enormemente que me permitan este espacio y bueno, obviamente lo vamos a dedicar a esta memoria de Tavo, de Octavio, de veras un ser humano inteligente, increíble, solidario, valiente, un personaje que cuando él pudo estuvo siempre apoyando a quienes lo necesitaban. Él compartió mucho con personas que estaban enfermas, ayudándoles. Un ser humano extraordinario. Algún día se los convidaré un poquito más. Por el momento es un tanto difícil, pero sin embargo, pues estamos gustosos con ustedes y yo le agradezco enormemente al maestro Juan Bautista, a todos ustedes y por supuesto el apoyo de la familia. Y bueno, ustedes también son familia, queridos amigos. Gracias a nuestros queridos amigos los ingenieros, gracias Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, Víctor Melara, David Hernández, Osiris, por supuesto, siempre el apoyo solidario también de Jonathan Álvarez. Y a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, pues muchísimas gracias, que él es también productor y director general Sí. de mi vida, de mi corazón más bien, ¿no? Y espero que yo del suyo, ¿verdad? Pero Claro, así es, sí, Celeste. así es. Bueno, miren, queridos amigos, estamos a 100 años de la muerte del general, del gran general Emiliano Zapata. Lo comentábamos desde ayer, el general Emiliano Zapata, símbolo de lucha agraria, revolucionaria, en defensa del reclamo legítimo de las tierras campesinas, queridos amigos, de estas tierras campesinas mexicanas. Y ahora que estamos en estas tierras donde huele a rosas, donde vemos los arrozales, pues nos damos cuenta de lo que significa y en lo que se traduce precisamente la tierra y la importancia de este campo mexicano. A veces en lugares tan fértiles como este, a veces en lugares inhóspitos, pero siempre el amor a la tierra y el trabajo. Y como él bien lo decía, la tierra es de quien la trabaja. Y él trabajó la tierra de la patria, bajo el lema de tierra y libertad, queridos amigos, este caudillo del sur levantó su propio plan, su bandera por la justicia al proclamar el plan de Ayala y bueno, de alguna manera también aquí creó, gestó pues parte de lo que es el territorio, los espacios geográficos y todo lo que es los alrededores y lo que generó en Nenecuilco, ¿no? Todo lo que se gestó ahí, aquí en Morelos. Y bueno, queridos amigos, a 100 años de su asesinato, es digno de recordar cuál es el legado que nos dejó Zapata. Hay tantas cosas por reflexionar, hay tantas cosas que tienen que ver con lo que es muy conocido,
como es la gesta revolucionaria, pero hay tantas cosas más que uno platica con la gente que tiene un abuelo, que tiene un bisabuelo, que lo conocieron. Ya después platicaremos con ustedes, incluso comentamos con personas que lo conocieron, abuelitos, ¿verdad? O sea, gente ya muy mayor, ya después compartiremos con ustedes algunas anécdotas que nos han compartido. Y bueno, de alguna manera, pues a 100 años de su asesinato es digno recordarlo, como les digo, también refrendar y tener muy presente cuál fue su legado de este general, el caudillo del sur, y bueno, pues cómo ha cambiado la historia, qué ha pasado durante estos 100 años y cómo se registra su paso ante la historia, maestro Juan Bautista. Gracias, Celeste. Recordar a Zapata es un, una especie de repaso de la historia del México profundo. Eh, la historia de México se entiende, se analiza, se construye a partir de la última gesta revolucionaria, en este caso de la gesta de 1910, y para el caso del general Zapata, que es propiamente hoy el personaje de esta emisión y el personaje del día y de la conmemoración, porque está en todos los estamentos, ahorita diremos más adelante toda la serie de homenajes y de proyectos que se han realizado en la vida cultural, social y política de estos días. Tenemos que decir primero que Zapata es el líder por excelencia de la lucha agraria, no así, por ejemplo, el general Villa, que tiene otra concepción del poder, está en la parte norte, no así Madero, que es el, eh, es el político, él es el hombre preparado, es el hombre de la hacienda, con un concepto de la vida institucional a través de las urnas, ese es Madero. Pero Zapata es el caudillo, Zapata es el líder social que recoge en ese momento, el reclamo popular por la lucha por la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué le toca a Zapata? Eso es muy importante. ¿Y por qué se gesta aquí? Fíjate, Celeste, amigos auditorio, lo vamos a ir de una manera muy breve, que en estas tierras, aquí en Morelos, había en ese momento 19 ingenios, estas grandes construcciones que es donde se transformaba la caña en azúcar y en melaza y ocupaba una gran cantidad de fuerza trabajadora, en este caso de la fuerza de los campesinos, y también el tema del agua y las tierras. Es ahí donde se gesta el conflicto. Por eso aquí es donde se centra la lucha de la tierra, porque en ese momento una especie de empresarios y de hacendados fueron por las tierras de los campesinos de Anenecuilco y es ahí donde surge el conflicto. Y es ahí donde le entregan una carta, a él siendo ya no tan joven, a los 30 años le dan el mando de reclamar estas tierras y es donde empieza a cabalgar y a tejerse la figura de este héroe. Exactamente, pues queridos amigos, vamos a ir un corte, no tardamos, enseguida regresamos, gracias. Que tienen que ver con la parte del ejercicio libre o no libre, de la autocensura, de muchas cosas que se pudieran uno cuestionar. Obviamente, entre todo ello hubo trabajos muy buenos, pero al lado que fueron ganadores y todo esto, y otros que quedaron de semifinalistas también extraordinarios. Pero digamos, veíamos eso como en lo general. Ahorita vimos una riqueza realmente y se está viendo una riqueza realmente muy importante en opiniones. Sabemos que el año pasado fue un año electoral, hubo trabajos previos a las elecciones muy interesantes, análisis extraordinarios. Y ahí es donde uno se da cuenta qué tan rico es el análisis, qué tan profundo, qué tanta calidad tiene. Uno va viendo después qué es lo que sucede y uno va viendo la congruencia de los compañeros o de quienes opinan o de quienes comunican. Y se va uno dando cuenta de tantas cosas y va uno apreciando también
más a aquellos que comunican con tanta curiosidad, que investigan, pero que también la reflexión es muy, muy rica, ¿no? Entonces eso también ha sido como muy interesante. ¿No es eso lo que también nos han comentado otros compañeros del jurado, ¿no, Juan? Sí, claro. Yo creo que hoy vamos a hacer un paréntesis porque estamos hablando del general Zapata. Vamos a realizar este paréntesis muy breve para hablar de la condición del periodismo. Creo que incluso este cambio social que se está viviendo está transformando de manera seria la visión del periodismo en México. Uno es, en primer lugar, que si había algunos visos de subsidio a algunos medios grandes o pequeños, estos ya se acabaron. Y eso condicionaba también parte del periodismo celeste. Esa es una. Y lo otro es, hoy se tiene la oportunidad de realizar, digo, con toda libertad, porque así lo estamos viendo, se habla todos los días de que no hay censura, yo no la alcanzo a ver todavía, ojalá eso permee así, pero lo otro es que se tiene una gran libertad y oportunidad para realizar un periodismo de investigación con todos los estamentos y estatutos y normas que esto sigue funcionando al interior. Creo que son dos herramientas que hoy se están reflejando y se ve hoy en el trabajo de una manera más libre. Y también otra cosa que, que yo me percato, ya no hay tanta homogeneidad, como que Exacto, eran los mismos temas a través de otro exacto. cristal. Y bueno, ¿cómo es posible que 3 o 4 medios presenten un mismo trabajo sin que lleguen a fondo? Entonces, hoy también vemos una diversidad en ese Y sentido. que ahorita, si digo, son todos los trabajos del año pasado, ¿no? Así es. Pero bien interesante, ya lo compartiremos después con ustedes. Y quise también y quisimos aquí compartirlo con ustedes. Que también el magisterio, los maestros siempre están acompañando a los líderes sociales. Otilio Montaño, por ejemplo, maestro es quien redacta parte del plan de Ayala a un lado del general Zapata, ¿no? ¿Y qué es si no el pensamiento? ¿Qué es si no lo que nos mueve a todos? Pues obviamente es el pensamiento. Aquí lo importante es que el pensamiento sea reflexivo, que el pensamiento sea justo. Para ser justo debe ser plural. Por eso insistimos en la importancia de estar informados de manera plural, y esto sucede en estas frecuencias. Por eso lo menciono en cada corte, lo menciono cada día, porque esto es parte de lo que tenemos que estar alerta, porque hay medios que han retrasado muchas cosas precisamente por el manejar el pensamiento, por tergiversarlo, por manipular. Y es importantísimo cuando tenemos espacios plurales, libres, porque eso es la verdadera libertad de expresión, y también el que nosotros, como ahora los ciudadanos, ya se informan de diferentes maneras, escuchan diferentes opiniones, pero no solamente son las opiniones, es la investigación, porque hay quien nada más opina. Esto es como un complemento. Es muy importante la parte básica, que es un hecho. Después de ese hecho, la investigación de ese hecho. Después el entender por qué sucedió ese hecho, cuáles fueron las causas, qué lo originaron, qué motivaron muchos de las aristas alrededor de un hecho, para poder comprender el porqué de accionar de diferentes partes. Y entonces se va conformando todo lo que es el cuerpo de una noticia, para después y posteriormente también opinar, pero siempre en base a la verdad, a un hecho verdadero. Y bueno, ya la opinión es otra cosa. Maestro Sí. querido. Ahí, por ejemplo, Celeste, es importante destacar a 100 años de este asesinato. Todos los asesinatos son terribles, pero para el caso de ciertos héroes y ciertos personajes se convierten en magnicidios. Esto en realidad es un magnicidio, sin que se tenga que llegar a ser presidente. Es un líder social, por ejemplo, ¿no? De grandes dimensiones. Y cómo la crónica de los medios, la crónica del poder va construyendo cierto tipo de discurso. Hay, por ejemplo, yo soy muy crítico con estos historiadores todavía oficialistas, algunos con una formación excelsa en la parte académica, pero con una tendencia totalmente absurda en cuanto a la parte crítica de la historia, porque además Tergiversan siguen totalmente. considerando en una gran parte de la narración de los hechos
a Emiliano Zapata como un bandolero. Bueno, y a Villa no se diga, lo siguen tratando como un robavacas. Digo, cuando fueron integrantes de movimientos populares, algo que no se sabe, por ejemplo, ellos crearon su propia constitución, tuvieron las normas cada uno en sus estados, allá en Durango, por ejemplo, y aquí en Morelos, y los dos, fíjate, emitieron papel moneda y moneda con sus rostros, que era moneda de cambio y uso para comerciar, o sea, eran ya cerca de visos de líderes estadistas, digo, no cualquiera pues, se levanta en un mitin y te toma una hacienda o rodea el palacio municipal o toma una población, no, o sea, hay un programa de acción, hay un plan. En el caso de Villa y en el caso de Zapata, cada uno llegaron a tener cerca de 5,000 elementos a caballo con armas. Digo, ya son ejércitos, más un ejército regular, digo, para que cada quien nada más lo considere. Un ejército regular, cuando se da una revuelta y tienes más allá de 2,000 elementos, ya te consideras parte de un ejército regular. Fíjate, es como la norma mínima. Estos hombres, y Villa, por ejemplo, les pagaba diario $1 a sus soldados. Y Zapata también, o sea, esto no crean que nada más era de que vente conmigo, de que iban a vivir, o sea, había proyección económica, había, igual que lo que hacía Napoleón, ¿eh? Digo, quien es estudioso de los movimientos revolucionarios y de los cambios sociales, tiene que pensar que una revolución no solamente se hace con ideas, se realiza con dinero, con planeación y con estrategia. Exactamente, Juan querido. Pues amigos queridos, vamos a ir un corte. Enseguida regresamos. No tardamos, gracias. ¿Dónde quedó la parte ideológica de la revolución? En estos momentos estamos viviendo una dinámica muy importante y que yo te pediría que pudieras ir deshojando poco a poco. Hablamos de la lucha por la tierra, ahora seguimos, ¿no? En la misma lucha por la tierra, pero también en la lucha por el agua, por ejemplo, en la lucha por los derechos humanos, y refiero al respetar la vida de desaparecidos, o sea, de todo ese sistema que aquellos que utilizaron como bandera a la revolución, sin embargo, pues se traicionó, porque seguimos con mucho de lo que en aquellos entonces se ha luchado por ello, ¿no? Sí. Ahora estamos ante un paradigma, en una etapa nueva, en una época nueva, con circunstancias diferentes, pero también vemos a esos intereses que nos llevaron precisamente a la revolución hace muchísimos años. Y ahora estamos en una revolución pacífica, pero una revolución, Juan. Quisiera retomar nada más la primera parte de nuestra charla, Celeste, porque estamos diciendo por qué aquí se gesta el fenómeno revolucionario de todo el país, por qué tiene que ser Morelos, por qué tiene que ser esta parte, eh, porque ahorita estamos pues, en el estado de Morelos, pero es una partecita donde no es incluso en todo el territorio, y es precisamente en Nenecuilco, porque aquí estaban los 19 ingenios, y ya cercano del año de 1906, 7, se empieza a gestar aquí un primer cambio de gobernador, Celeste, y quieren imponer los ricos hacendados a Pablo Escandón, esta familia de Alcurnia que compartió las cortes, pues en este caso con la misma gente que llegó de Europa a gobernar en algún momento por acá, con educación en Inglaterra, eh, como diría el viejo refrán, estoy muy actualizado, un fifí de la política que quiso ser gobernador. Y ahí es cuando dicen, torció la puerca el rabo, porque incluso ciertos grupos sociales de la Ciudad de México, pues no concebían eso. Entonces tenían que hacer otro tipo de política, y los campesinos aquí, eso implicaba que si llegaba Pablo Escandón, les iban a quitar realmente todas las tierras. Y eso fue lo que sucedió. Eh, Se traiciona se hace ese fraude, y es cuando se levantan en armas en contra de solicitar elecciones libres y democráticas en el estado de Morelos en 1909, o sea, un año antes de la gesta. Entonces, es aquí donde empieza ya
Digo, ya estaba generalizado, para los historiadores no me vayan a criticar tanto, ya estaba generalizado pues esta situación de condena de la sociedad, 30 años ya de un militarismo y de un sometimiento a la población de escasos recursos. Digo, sobre eso hay muchísimos documentos, pero eso nos lleva, Celeste, a que el reclamo legítimo primero era por el voto libre y directo, y eso lleva a que la clase, en este caso campesina, entra a tomar las armas, y el cambio es vía las armas en el estado de Morelos, ¿no? Que ya después tendrá su consonancia con la propuesta de Madero a llamar a este levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910. Entonces, esa es una parte importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde queda? Del legado quedan muchas cosas. Lo que no podemos decir del legado de Zapata es su praxis. ¿Realmente se respetan los ideales de Zapata? ¿Dónde queda la repartición de las tierras? En algún momento sí se realizaron, de eso tenemos constancias de la parte de Catepec, Estado de México, parte de Xochimilco, parte de Morelos, pero no se realizan de una manera masiva, no se realiza a través de todo el gobierno federal, eh, se va truncando a través de reformas y no se va cumpliendo con esa añoranza por parte de Zapata. Al asesinato es desmembrado el movimiento militar, este, y es totalmente aniquilado, y queda por ahí en algún escrito, en el artículo principalmente el 127, donde se está defendiendo parte del ejido, que ya en tiempos de Salinas pues totalmente se privatiza y pasa a la nulificación. Creo en ese sentido que la revolución, eh, digo, aquí hay muchas interpretaciones, yo coincido con la que afirma que la revolución no concluyó, que dejó muchos pendientes, hay una interrupción de ese proceso, y hoy estaríamos eh, en la nueva oportunidad de eh, terminar ese proceso y de revisar qué pasa bajo otras condiciones, en este caso hasta globales, y de producción y de apoyos al campo y de tenencia de la tierra, de regresar parte de esos ideales a la gente que todavía vive del campo, porque hay muchos campesinos todavía en México, Celeste. Exactamente, maestro querido. Hay tantas cosas y de reflexión y que hay que dar seguimiento. Y hace rato mencionaba yo precisamente cómo hay otras maneras y hay que dar seguimiento precisamente a tantas cosas por resolver, ¿no? Tantas cosas por resolver en nuestra amada patria. Y yo quiero agradecer enormemente y enviarle un saludo a, a la querida Nestora Salgado. Muchísimas gracias, Senadora, senadora querida, un abrazo. Y hablando de derechos humanos, sí, precisamente, fíjate nada una más. luchadora por los derechos humanos, precisamente, y que vamos viendo tantos casos, tantas circunstancias, tantas situaciones, y ahora, por ejemplo, ¿qué hay que poner en nosotros, digamos, desde este aspecto y desde este ámbito pacífico de esta revolución? ¿Cuáles son nuestras armas, digamos, ¿no? Que aparte de obviamente nuestro pensamiento, pero nuestra acción, nuestra capacidad también de preservar el ánimo y el saber que las cosas se dan poco a poco. Una revolución pacífica es una maravilla, es una bendición, pero es un trabajo cuesta arriba. Fíjate, Celeste, que estás tocando la punta del laurel de cualquier héroe, porque ese es precisamente parte de los legados de estos hombres. Zapata, Villa, Madero, Pino Suárez, por decir los más íconos, no solamente es la lucha por la conquista de un partido político o de una figura por llegar al poder, es la defensa integral de los derechos políticos, del derecho a la vida, del derecho a la independencia, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y también el derecho a la paz, porque están construyendo una nueva forma de ser y de vivir. Ayer, precisamente, el alta comisionado de los derechos humanos, Michelle Bachelet, esta eh, legendaria luchadora chilena, presidente de su país en su momento, asistió a Palacio Nacional
con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí también estuvo Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores y firmaron un documento de asistencia técnica. De agradecerle a su memoria. Habrá quien lo haga como nosotros que estamos platicando con él, que leemos sobre él, que investigamos sobre él, más allá de lo que se sepa, que buscamos que algunos personajes como los que comentamos y ya después platicaremos con ustedes, gente del pueblo, gente ya de muchos años que nos platicaba cómo lo recordaba, claro, ellos de chiquititos, ¿no? Pero que cómo se recordaban un hombre más que centenario y que todavía tenía algún pequeño recuerdo, ¿no? De estar sentado en una puerta y ver pasar en el caballo, o sea, muchos caballos y saber que allí iba Zapata. Y bueno, que un señor que tiene 106 años, ¿no? Que nos dijo más o menos, y bueno, y todavía tiene esos recuerdos. Nosotros cada quien a nuestro modo recordar y buscar esos puntos. Y fíjense cómo esta anécdota de Emiliano Zapata. Y esto lo voy a hacer a partir de un recuerdo que lo hacía don Antonio Gómez Delgado, el último de los Dorados de Villa, que él nos honró con estar en la Posada del Periodista, en el Club de Periodistas de México. Él estuvo ahí con nosotros varios años, un extraordinario personaje. Bueno, pues don Antonio Gómez Delgado nos platicaba cómo cuando llegaron a Palacio Nacional, y está esa foto famosísima, donde intercambiaron sombreros los villistas con los zapatistas. Ahí está don Antonio Gómez Delgado en esa foto de muy jovencito. Y por ejemplo nos decía cómo Emiliano Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial. Una persona mucho más modesta, de una certeza en lo que hacía, en una confianza en sí mismo y con una cierta discreción en su actuar, ¿no, ¿No lo crees tú? Esa foto también donde están comiendo, por ejemplo, cada uno lleva a sus escoltas y la comida se preparó una hora antes y cada uno de los escoltas tenían que probarla y esperar a ver si no por ahí venía algún envenenamiento, no pasaba nada. Y una foto, un personaje también que aparece del lado izquierdo un poco borroso es José Vasconcelos en esa mesa, en esa comida. Digo, grandes recuerdos. Se dice, por ejemplo, eso está documentado, salen ya muy noche de Palacio Nacional. Hay que decir algo muy importante. Los dos revolucionarios eran abstemios. Eso es muy importante. Eso, porque luego Eran decían abstemios. y pintan y luego No, Hollywood pero precisamente sí, por esos rencores los pintaban o nos decían que eran sí, bueno, alcohólicos entonces y no, no, salen no. de ahí ya muy noche y Villa se despide Zapata, se queda Villa ahí porque Villa ya se andaba como en su carruaje, Villa, Zapata a caballo se regresa y pregunta, ¿y estos niños que están aquí afuera, quiénes son? Dice, son niños de la calle. Dice, ¿qué no tienen papá? No, dice, pues no tienen papá. Ah, sí, pues todos, por favor, mándenmelos allá a la hacienda, a Canutillo y pónganles mi nombre. Entonces, adopta en ese momento a cerca de 29 niños que les da educación Francisco Villa al salir de esa anécdota. Bueno, pero esa es una parte. El otro, Celeste, que tiene que ver con la conmemoración, con este ícono. Yo creo, esa es una percepción, que la imagen de Emiliano Zapata es la más conocida en el mundo de un héroe mexicano. Digo, yo no encuentro otros parámetros, pero si me dicen del Che Guevara en el mundo, ahí está, o John Lennon, ahí está, o Martin Luther King, pero en la historia y en lo que tiene que ver con la publicidad, con el reconocimiento, Emiliano Zapata es el héroe por excelencia, el símbolo sobre todo de la rectitud. No hay una anécdota que se le sepa que transó con algo. O sea, de la decencia, del respeto al acuerdo. Esto es bien importante, queridos amigos, y yo le pediría al maestro Juan Bautista que nos cites alguna cuestión que nos deje trabajando, que nos deje con un pensamiento revolucionario o si no, por lo Sí, menos claro.
revolucionar nuestro pensamiento para seguir fortaleciendo este amor nuestro a México, este entender de la revolución pacífica Yo, que estamos yo, yo, viviendo. yo lo diría así, Celeste. Hoy se acaba de imprimir un timbre postal, un billete de lotería, un boleto del metro, por ejemplo. Cuando uno tiene esa imagen, que son objetos de arte para el consumo popular, digamos, tengamos la reflexión siguiente. No, no solamente la frase que es llana, que también es muy popular, de que si Zapata viviera. No, creo que la historia, por ejemplo, no es estática. La historia es un devenir constante, es un proceso en elaboración, es un retejido de la interpretación de la realidad. Y creo que Zapata en ese sentido tiene que ser reinterpretado como un hombre que siempre construyó, que buscó una mejor sociedad, que peleó por los derechos de los ciudadanos, no solamente de la tierra, y que es el líder del agrarismo. Él ha evolucionado otros estatus para también representar el símbolo de la lucha por la dignidad de las personas. Y en ese sentido, vaya el ejemplo, vaya la reflexión y vaya, si lo quieren tomar así, una tarea permanente, una reflexión en su casa. Y lo otro es, pues todo esto que nos pasa afuera, hay que también llevarlo al pan, llevarlo a la mesa, llevarlo con nuestra familia y preguntar qué percepción tenemos hoy de este personaje que lo seguimos encontrando en nuestra vida cotidiana, Celeste. Exactamente. Y por favor, amigos, Emiliano Zapata ni nadie son una marca registrada. Ah, bueno, Porque eso por sí, ahí a alguien se le ocurrió equivocado. decir que ya era una marca registrada. Por favor, la historia no es una marca registrada. Aquí el respeto y el honrarle de diferente manera es lo que nos tiene obligados Emiliano Zapata, este, no, este hombre maravilloso que tanto dio a nuestra patria. Sí. ¿Algo más? Yo creo que la marca registrada es, en todo caso, es nuestro símbolo. Las marcas, que no son las marcas, son los símbolos, nos pertenecen a A todos, todos. a la historia de México, a la nación, y no es posible, yo si fuera legislador me opondría totalmente a eso. Es como si hoy dijeran, vamos a registrar a Benito Juárez para mandar a realizar unos fracs, unos bombines o ciertas plumas que usaba Sí, no, don Benito, el gran abogado. Creo que eso no exactamente. se podría hacer. Eso de las marcas registradas, queridos amigos, con cuestiones de historia, de hechos, pues no, no se vale. México somos todos y bueno, pues con esta reflexión les dejamos. Gracias por estar con nosotros, les abrazamos con el alma. Sigan en estas frecuencias, ¿por qué? Pues porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Les quiero mucho, en verdad que sí. Les mando un beso tronadísimo. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias.